celebramos el Día de la Medicina Peruana y homenajeamos a Daniel Alcides Carrión, mártir y maestro de la medicina, y a otros grandes como han sido Hipólito Unanue, que aparte de la historia, en mi caso me he formado en el colegio Hipólito Unanue. Mi promoción se llamó Hipólito Unanue en la universidad. La facultad es Hipólito Unanue, o sea que con Hipólito Unanue estamos muy ligados a su capacidad creativa, a su capacidad en gestión, porque él inicia el trabajo de lo que es la salud pública y fue un gran docente, etcétera, ¿no? Como también tenemos que rendir homenaje, pues, a Cayetano Heredia y a muchos grandes en la medicina de nuestro Perú. La historia clínica, recordando lo que hemos revisado, es una documentación fundamental y esta historia clínica puede ser diferente en los hospitales y diferente en la atención primaria. Llamamos atención primaria a esa atención que está más cercana al poblador en los niveles de atención. Solo para que recuerden, si es que no se los han enseñado, pero luego se los enseñarán o tendrán que aprenderlo, la atención en salud es por niveles, en 3 niveles. Un primer nivel que incluye las postas médicas, los centros médicos, los policlínicos y los policlínicos con internamiento. Generalmente pura atención ambulatoria. El segundo nivel incluye hospitales generales y algunos hospitales con algo de especialización. Y el tercer nivel incluye a los hospitales nacionales y a los institutos. ¿Correcto? El Revalidati, donde yo trabajo, tiene un nivel de instituto. Por lo tanto, toca atender trasplantes, enfermedades complejas, complicaciones quirúrgicas, cirugías de avanzada, pues trasplante renal, trasplante cardíaco, trasplante de córnea, trasplante de hígado, trasplante de intestino, implantes en óseos, implantes en nivel nervioso, etc. Y en el primer nivel hago pues una atención preventiva, promocional, hago planeamiento familiar, hago inmunizaciones, atiendo las consultas del día a día, las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias, el dolor abdominal, etc. Donde atendieron al congresista donde debieron atenderlo era un centro médico, pero el centro médico suele atender 12 horas, no suelen atender 24 horas. Y no suelen resolver un tema grande como un infarto de miocardio. Por lo tanto, hubo un problema. Pero solo para recordarles, entonces, tenemos unas historias muy especiales para los hospitales y otra para la atención primaria. La atención primaria tiene una base poblacional. Me interesa a qué población voy a atender y qué daños epidemiológicos son más frecuentes en la población. En el hospital ya no me baso en temas poblacionales, me baso en temas de frecuencia, incidencia de enfermedades que deben resolverse en ese nivel. Entonces, una buena asistencia sanitaria comprende niveles de atención. Entonces, lo que quedamos es que
este documento donde se recogen todos los datos e informaciones en relación con el estado, salud, enfermedad del paciente, están obtenidos a través de la entrevista, la exploración física, los exámenes complementarios, ahí vienen los análisis que me preguntaban el día de ayer, y todos aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos realizados en la atención del paciente. La historia clínica debe ser completa y debe estar actualizada. Debe ser recuperable en el momento y en el lugar en el que sea necesaria. Por lo tanto, si yo tengo una historia en una clínica y voy a atenderme el día que yo me atienda, deben recuperar la historia y evaluar todo lo que está registrado para darme la atención. Debe tener una serie de datos mínimos y fiables para que los resultados que se desprendan de su utilización sean válidos. La historia clínica tiene una función asistencial. Yo no puedo dar tratamiento a mis pacientes sin haberlo registrado en la historia clínica. Todo el manejo asistencial depende de lo que está escrito en la historia clínica. Yo no doy indicaciones verbales y me retiro del hospital o de la consulta. No, todas mis indicaciones quedan registradas en la historia clínica. Entonces, no existe trabajo asistencial sin historia clínica. Y aquí, a propósito, de una vez vale la pena revisar que las historias clínicas hay varios modelos, muchos modelos. El modelo que les he pasado es un modelo académico y es el que tienen que aprender, porque luego que aprendan un buen modelo académico pueden aprender otros modelos. ¿A qué me refiero? En el modelo clásico académico arrancamos por la enfermedad actual, luego seguimos con la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, y luego seguimos con los antecedentes y al final el examen físico. Hay modelos de historia que van a arrancar por los antecedentes, o sea, situando al individuo en su contexto, espacio, tiempo, histórico, o sea, quién es, de dónde es, de qué hace y todo, para luego ir aterrizando a por qué viene. O sea, defino que es una persona, por decir, de clase media alta, que trabaja en tal cosa, que tiene una vida sedentaria, que toda su familia tiene obesidad y que él es obeso y que su familia, varios han tenido coma diabético y que en su familia comen gran cantidad y que en su familia no hacen ejercicio, etc. Y luego defino que él viene por polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Yo estoy con las 3P, las 4P u otras P más que existen para diagnosticar un problema de diabetes mellitus descompensada, ¿no? Porque el diabetes mellitus, cuando se descompensa, hace polifagia, come mucho, poliuria, orina mucho, polidipsia, mucha sed, pérdida de peso, comienza a bajar de peso, pérdida de la potencia sexual, otras P más y muchas otras P más que aparecen con ellos. Bueno, pero entonces yo puedo situar de acuerdo al contexto y luego aterrizar recién en la enfermedad actual. Ese es un modelo que luego pueden hacer. También tenemos modelos binarios para que se hagan con inteligencia artificial, con una historia totalmente, digamos, a través de un GPT, ¿no? Entonces yo doy, para todo es sí o no, ¿no? O sea, luego 3.600 preguntas, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y la máquina suma, resta y me saca, uy, este tiene tal cosa. También tengo modelos de historias electrónicas en donde hay una parte para poner sí, no, y otra parte que es abierta. Y dejo para que escriban todo lo que quieran escribir, ¿no? Pueden escribir una línea, 100 líneas, todo lo que quieran.
En el Hospital Rebagliati, en el Seguro Social, tenemos una historia electrónica que aún no se ha finalizado su desarrollo. Yo participé en su desarrollo en el año 2008 y nos permite tener una historia que en la pandemia nosotros podíamos ver a un paciente desde la casa de nosotros, los que se habían aislado, podían atender a un paciente haciendo una videollamada y entrábamos a su historia y revisábamos toda la historia. ¿Qué hemos hecho en esta historia que tenemos en el Seguro Social? Todo está ordenado a través del DNI. Yo pongo el DNI de la persona y me salen todos los datos de todo lo que se ha visto en el Seguro Social. La persona se va de paseo a Tacna y tiene una emergencia, entra con su DNI en el Seguro Social y encuentran la historia de todo lo que se vio en Lima. Se va a Cajamarca y ven todo lo que se vio en Lima y Tacna, etc. O sea, tienen una sola historia que está guardada en servidores y con un backup en la nube y en otros lugares. Entonces, esa historia no es un modelo académico, pero sí es un modelo muy práctico para manejar pacientes y tener toda la información a la mano y en segundos. Si yo quiero hacer cualquier investigación clínico, epidemiológica, científica, la que quieran, van a requerir de historias. O sea, no existe investigación que no esté basada en una historia clínica. Hago mi protocolo y investigo, pero no puedo hacerlo sin historia. No puedo hacer docencia si no tengo historia. La docencia la hacemos en base a historias clínicas. Y a propósito del día de hoy, no sabríamos qué pasó con Carrión si no viera su historia clínica. Él tenía 9 historias guardadas que había recopilado sobre esta enfermedad de la orolla, la fiebre de la orolla y la verruga peruana, que creían que eran 12 enfermedades. Él integra todo eso y considera que es una sola enfermedad. Y lo demuestra haciéndose la inoculación de una verruga en los brazos y comienza a desarrollar la enfermedad. Y demuestra que es una sola enfermedad. Y el último día, cuando está hospitalizado en la Maison de Santé, estaba solo con 1 millón de eritrocitos, que corresponde a una anemia severa. Y en la junta médica que está anotada, acuerdan hacerle una transfusión. Y la transfusión se iba a hacer al día siguiente. Y en la noche él falleció con menos, un 3.5, 4 gramos de hemoglobina y con falla multiorgánica. O sea, ojo, que en esa época la transfusión era de vena a vena, ¿no? No es que tenía mi bolsita y pedía y inyectaba y comenzaba a gotear la sangre, no. Aquí era algo más cruento por los avances de esa época. Pero si le hubiesen hecho la transfusión, no se moría. Pero no sabríamos esto si no hubiésemos tenido la historia de Carrión. No podemos hacer la parte médico-legal si no tenemos la historia. Cuando hay una acusación de mala práctica médica, el juez ordena que esa historia sea guardada para la parte legal. El juez inmoviliza la historia y esa historia no puede salir. Porque lo que no esté registrado no existe. O sea, yo puedo decir, yo hablé con el paciente y yo indiqué a la enfermera que le ponga tal cosa. Y el juez va a mirar, ¿y dónde está escrito? No, no está escrito. Si usted no lo indicó. No, yo le di indicación verbal. No, la indicación tiene que estar acá en la historia.
¿correcto? Y dice, yo pedí autorización al paciente para hacerle un procedimiento y le expliqué de los riesgos y todo. ¿Dónde está ese consentimiento firmado, autorizado por el paciente para que usted le haga ese procedimiento? Si no está, no existe. Si no existe, el médico es responsable. ¿Correcto? O sea, ya no puedo volver a escribir en la historia cuando el juez ya detuvo la historia, ordena que esa historia sea puesta en custodia. Por lo tanto, si nosotros somos cautos, todo tiene que estar registrado de manera clara, legible. Eso de que la letra del médico es mala, ese es un cuento en esta época. Todo tiene que estar totalmente legible, claro. Y bueno, ahora que tenemos historia electrónica, todo está escrito a máquina. Y bueno, ya el único problema que nos encontramos es algunos que ponen abreviaciones, ¿no? Que no se deben poner tampoco, no están autorizadas. Están autorizadas en algunos países y ya tienen su glosario de siglas. Nosotros no lo tenemos autorizado, por lo tanto debemos escribir nuestro diagnóstico completo y lo que está pasando con el paciente. Si yo quiero hacer gestión, planificación sanitaria, tengo que usar la información de las historias clínicas. O sea, yo no puedo hacer una planificación o evaluar un brote, definir si es un brote o es una endemia o estamos en una pandemia si no tengo control de datos asistenciales registrados en historias. Entonces no puedo tomar medidas sanitarias desde el Ministerio de Salud o desde cualquier área donde yo haga inteligencia sanitaria o epidemiología si no tengo historias que sustentan las decisiones que voy a tomar en gestión. En la historia clínica hay una carpeta de identificación y estadística que cuando es electrónica esa va casi no se nota. En las historias a mano hay el estadístico tiene una carpeta donde va anotando eso. La hoja de anamnesis y de exploración clínica, de todas maneras, la hoja de evolución. O sea, termina mi historia y al minuto siguiente ya es evolución. O sea, la historia termina y yo comienzo a evolucionar al paciente. O sea, el paciente vino por una diarrea aguda. Al día siguiente, de repente mi paciente ya no tiene diarrea aguda y está estreñido. Está solo con calambres, con un poco de dolor y no hace deposición. Entonces, en la evolución yo evoluciono. ¿Qué pasa con él de manera subjetiva? ¿Qué encuentro a nivel objetivo? ¿Qué encuentro en el examen? ¿Qué apreciación tengo y qué plan tengo para las siguientes horas o el siguiente día o los siguientes días? Eso se llama evolución. Diariamente tendrá una evolución el paciente que es estable y tendrá tantas evoluciones como se necesite cuando sea un paciente que está en estado crítico, inestable, en cuidados intensivos, en emergencia o algo por el estilo. Hay hojas donde se anotan las órdenes médicas, hojas donde se anotan los informes de laboratorio, los informes de interconsulta, porque solicitamos opinión, intervención de especialistas, y esas son las llamadas interconsultas, y el especialista lo anota en la historia. En los informes de exploraciones especiales o de procedimientos especiales, mi informe clínico de alta, no más que informe clínico de alta, actualmente la norma me dice que hago mi epicrisis y un informe de alta que es parecido a la epicrisis, pero es la explicación en términos sencillos, amigables, al paciente de lo que tiene, ¿no? O sea, si yo le explico a mi paciente que tiene
por decir, una enfermedad de von Recklinghausen, de repente el paciente se va a enredar más, ¿no? Pero si yo le digo, oiga, usted tiene unos fibromitas, unos nódulos en los nervios, que es una enfermedad que tiene un curso crónico, evolutivo, de tal cosa, lo va a entender mejor. Hay los registros para enfermería, que evoluciona el paciente mañana, tarde y noche, y lo evoluciona con el criterio de enfermería, con el diagnóstico de enfermería y hace el proceso de cuidado del paciente. Hojas en donde se anotan las intervenciones quirúrgicas y el informe operatorio. Hojas de anestesia cuando ha entrado a centro quirúrgico. Hojas de necropsia cuando se hace un protocolo de necropsia, se anota los hallazgos, etc. En atención primaria no nos vamos a meter porque ya esto es especializarnos un poco, pero hay fichas piloto, carpetas familiares, carpetas personales, lista de problemas, lista de seguimiento, etc. Y por ahora no nos metemos en eso, pero sí tenemos que el criterio en la atención primaria es un poco diferente al criterio en hospitalización, en hospitales, digamos. En hospitales la atención la centramos en las enfermedades, en cambio en la parte primaria nos centramos en los problemas de salud. O sea, si el problema de salud es que hay un río, un riachuelo que contamina, tendré que ver qué pasa con ese riachuelo, ¿no? Si el riachuelo viene con plomo, con restos de minerales que está generando problemas a la comunidad, tengo que ver eso. O si es que en el ambiente se está respirando un humo que sale de un volcán y que está generando problemas respiratorios, tengo que ver el problema de salud de esa comunidad. Está orientado en el ambiente o en la historia clínica hospitalaria, está orientado al diagnóstico. En cambio, en la historia de atención primaria está orientada a identificar problemas para resolver y que no afecten al resto de la comunidad. Orientado al tratamiento en este nivel y en este nivel orientado a los problemas, a solucionar los problemas de salud. Aquí se solucionan alteraciones de salud puntuales y acá se recogen datos en cierto tiempo, en cierto plazo, para resolverlos a nivel de la comunidad. Está diseñado con actividades de recuperación en la salud. Aquí estamos dirigidos a la prevención y promoción de la salud. Cuando hago promoción de salud, trabajo con el sano para que no se enferme, y cuando hago prevención, trabajo para detectar precozmente enfermedades, daños, riesgos. Los factores sociales o familiares intervenimos menos en este caso. Aquí se trabaja mucho con la comunidad y con la promoción. Se trabaja con los factores sociales, familiares, y los factores que puedan ser determinantes. Y la relación médico-paciente dura mientras dura la intervención por una enfermedad aguda, y una vez solucionado el problema agudo, el paciente regresa a su comunidad. En cambio, en la atención primaria hay una atención que debe ser continua. Debe haber un archivo de historias clínicas que garantice que las historias estén a tiempo durante la atención, que las historias no se deterioren y que sean guardadas bajo las normas que corresponden. Hay otras hojas más dentro de la historia, cartillas de identificación y filiación, partes de consulta, de hospitalización, órdenes, recetas médicas, solicitud de servicios para traslados, ambulancias, partes certificados de nacimiento, de función, etc.
La historia es confidencial, el archivo central debe cuidar la historia, no podemos publicar datos de la historia del paciente y la historia debe estar, le pertenece al paciente y el centro se encarga de cuidarla. Y ya dijimos todos los documentos que contiene la historia. Cuando terminamos la historia o la anamnesis, ¿se ve la presentación? Sí se observa, doctor. Miren, una vez que termino la anamnesis, paso al examen físico general. Y en el examen físico general voy a aprender a examinar al individuo sano, teniendo en cuenta, sano o enfermo, teniendo en cuenta las características particulares de las técnicas a utilizar, de los elementos a extrapolar y de la metódica a seguir en el examen físico general. Describo las técnicas utilizadas y las características de los diferentes elementos de exploración al examen general y debo saber registrar cada uno de los datos recogidos en el examen practicado. Evalúo facies, piel, etc. Pero no nos vamos a quedar acá. En el examen general, comienza con la ictoscopía. Ahí está, este es el que quiero ver. Hay dos, en el examen físico se divide en dos. El examen general, todo el examen general, y luego paso al examen regional. ¿Correcto? Se ve esto, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, examen general. El examen general comienza con la ictoscopía, sigue con los signos vitales y luego sigue con el estado general. Evalúa el estado de conciencia, el estado de hidratación, estado de nutrición, actitud, facies, piel, fanera, sistema linfático, sistema locomotor, óseo, mío, articular, marcha, etc. Entonces, cuando hago examen general, empiezo por hacer ictoscopía. ¿Conocen qué es la ictoscopía? ¿Han leído sobre ictoscopía? ¿Es la impresión que tiene uno del paciente apenas lo ve? O sea, son los signos y síntomas más destacados. Acá está mal escrito, ¿no? Destacados. Ya, ahora sí. Son los signos y síntomas más destacados, ¿no es cierto? Y a veces incluye el estado de gravedad. ¿Saben tomar los signos vitales a los pacientes? ¿Saben tomar el pulso, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, peso, todo eso?
¿Saben o no saben? Doctora, dígame, ¿saben? ¿Han aprendido en sus rotaciones? ¿Hasta acá? Sí, doctor. Sí saben, ya. Entonces no hay problema. Ya, bueno, si saben, entonces no podemos salir de acá. A ver. Ya, voy a dedicarme solo a la parte de ectoscopía. ¿Ya? La ectoscopía es la observación global y metódica de las particularidades del paciente, morfológicas y dinámicas. Es un arte que debe ser aprendido. Se inicia tan pronto afrontamos al paciente y durante el interrogatorio y después de este para ser reconocido. O sea, desde que tomo contacto con el paciente, yo ya estoy haciendo ectoscopía. Pero describo la ectoscopía cuando hago el examen clínico o examen físico y cuando inicio el examen general, ¿correcto? Luego, yo muchas veces en la ectoscopía puedo saber si el paciente está grave. Si sé que el paciente está grave, le pongo que está grave. Pero si no sé, no le pongo lo que no sé. Me explico. Van a encontrar historias, por favor sean muy cuidadosos, porque van a encontrar historias ya hechas por médicos, por internos, o por médicos residentes, o por médicos asistentes que cometen errores y lo aprendemos de los errores. Y mi idea es que no aprendan de los errores, sino que aprendan bien. ¿Está claro hasta acá? A ver, miren, la ectoscopía es tan sencilla que es y tan grande que es lo que le llamaban el ojo clínico. Entonces, venía un paciente y el médico que tiene un ojo clínico tremendo, generalmente un médico internista, miraba al paciente y decía, tiene tal cosa, sin haberlo tocado, solo por haberlo visto, cómo se conducía, en qué estaba, etc. Ustedes tienen que haber visto en algún momento a un paciente con cáncer terminal y que han llegado a ver un paciente con cáncer terminal, todos deben haber visto algún familiar, amigo en cáncer terminal. Y está flaco, los huesos se notan, y va, digamos, emaciado totalmente, ¿no? ¿Ha visto, doctora, algún paciente con cáncer así avanzado? No, doctor. ¿No? Bueno, ya va a ver. Pero si ustedes ven alguno debe haber visto, la próxima vez que vea otro paciente con cáncer terminal, no se va a equivocar. Este tiene cáncer terminal. ¿Correcto? Todos sí deben de haber visto un paciente con insuficiencia respiratoria durante el COVID. Y lo han visto con su máscara más reservorio y ahogándose. ¿Cierto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí lo han visto. Y ustedes lo miran y dicen, está con insuficiencia respiratoria. Y está grave. O sea, todavía no le tocaba o nada, pero a la ectoscopía este paciente está grave. También han visto un paciente con tremenda obesidad, por ejemplo, ¿no? Y a la ectoscopía tiene una obesidad mórbida. No necesito ni tocarlo y tiene una obesidad mórbida. O sea, no necesito llevarlo a la balanza para decir que este individuo, o sea hombre o mujer, tiene una obesidad mórbida.
porque solo por el volumen yo lo puedo definir, ¿correcto? O sea, si ven a un paciente con un infarto, a ver, en televisión antes pasaban, en Canal 2 había una entrevistadora, Chan se apellidaba, que entrevistaba los casos más serios, más graves. Y un individuo en un accidente se atraviesa un tubo de publicidad, creo que era, pero el tubo pasa entre el pecho y la espalda y salía medio tubo para adelante y medio tubo atrás. O sea, el individuo era un anticucho caminando. Estaba parado, ¿eh? Y la periodista le pregunta al señor, ¿qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿No? Bueno, yo no sé si valía la pena preguntarle cómo se siente, ¿no? Ese individuo se estaba muriendo atravesado por un tubo que había entrado como una lanza, ¿no? Con este paciente, yo sé que está grave, no necesito ni preguntarle, ¿no? Cuando ven esas películas donde un individuo le disparan y le meten 2, 3, 4 balazos y el individuo sigue caminando, y ya, paramos ahí las imágenes. ¿Cómo está ese individuo? ¿Está grave o no está grave? Está grave, ¿no? No necesito ni tocarlo, está grave, se va a morir, ¿no? Faltan segundos nada más para que caiga. Entonces, todo lo que yo describo como ectoscopía es real y es objetivo. O sea, no es la ectoscopía para mí no puede ser diferente de la ectoscopía para otra persona. Por supuesto que hay mucho aprendido, pero el que está grave para todos. El que está histérico para todos. No, para mí es histericia, para mí no es histericia. No. El que está pálido para todos. El que luce viejo para todos. ¿Correcto? O sea, no es invento, no, es una habilidad que la debemos fortalecer con la práctica, con la información fisiopatológica que ustedes ya tienen y que tienen que seguirla mejorando y podemos abordar a un paciente. A ver, este paciente a la ectoscopía, ¿cómo está? Adriano Ramírez. Adriano Ramírez, ¿está? A ver, un voluntario. Alca Vargas. Doctor, ¿no está caquético? O sea, luce caquético, ¿cierto? Ya. Estamos bien ahí, ¿no es cierto? O sea, el individuo luce caquético. O sea, lucen los pómulos tan salientes, la bola de Bichat ha desaparecido, está adelgazado, la mirada está como perdida. Entonces, y no luce el individuo conectado con el medio. ¿Ese individuo está grave o no está grave, doctor? Sí, doctor. Luce grave. ¿Hay alguien que me lo pueda negar? Nadie. O sea, es un individuo. Si yo describo a este señor, sería un individuo, un paciente de tercera edad que luce desnutrido, caquético y no luce conectado con el medio, ¿no? ¿Y cómo está? Grave.
en este paciente que solo enfocamos el cuello, basta que yo vea esto, ¿no? Para que pueda definir que hay una ingurgitación yugular o tiene un problema intratorácico o tiene una insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca está provocando un retorno, una congestión venosa yugular que indicaría insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en forma importante, ¿no? Ya solo por ver esto, yo ya puedo tener un diagnóstico. Si vemos esta paciente, no luce con un tema agudo, pero sí con un tema crónico, luce pálida, pero ¿qué es lo que más llama la atención en esta paciente? El color de la piel. ¿Qué es lo que llama la atención? El color de la piel. No, ¿Pupilas dilatadas? no. La cánula binasal. La cánula binasal. O sea, miren, entonces fíjense que muchas veces no es los datos en el mismo paciente lo que llama la atención, sino que está con un catéter binasal. Entonces, ese catéter binasal, ¿qué hace ahí? Es porque está con insuficiencia respiratoria. ¿Qué pasa? O le están poniendo de yapa oxígeno, algo, ¿no? Pero es el catéter el que me preocupa. ¿Por qué está con ese catéter? ¿Correcto? Entonces, a veces yo voy a describir la edad. A veces voy a describir la gravedad. A veces la gravedad y la edad. A veces el que haya un equipo ahí en la persona o un dispositivo es lo que me llama la atención a la ectoscopía. O sea, lo primero es ese catéter. Segundo, la palidez. Tercero, la actitud. ¿Correcto? Pero en ese orden, porque en ese orden se ve en esta paciente, no porque yo lleve ese orden. ¿Correcto? Entonces, hay algunos que me hacen ectoscopía basado solo en la edad. Edad aparente. ¿Qué me importa qué edad tiene esta señora? Si tiene 70 o si tiene 65 o tiene 75. No me ayuda importantemente, ¿no? Pero sí me llama la atención que está pálida, que tiene un catéter binasal, ¿no? Bueno, este es, más especializado, pero es una alteración congénita, con cuello corto, esas cosas vamos a pasar. En estos 4 pacientes que coinciden, ¿qué es lo que llama la atención a la ectoscopía? Que tiene exoftalmo, doctor. Exoftalmos, ¿correcto? O sea, ni vuelta que darle. O sea, yo veo la esclera alrededor del iris en todos, ¿no? Salvo en algunas películas que algunos artistas logran hacer esto, sobre todo los negros, pero esto no es normal, ¿no? Esto es anormal. Son exoftalmos que se van a... Y si tienen exoftalmos, ¿en qué pienso? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. En hipertiroidismo, una enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? En este paciente que estamos enfocando una zona de su cuerpo, ¿qué es lo que llama la atención? La presencia de la masa irregular. Una masa proliferativa, ¿no? Una coliflor tiene acá en la zona supraclavicular y cervical. O sea, tiene una lesión neoplásica de piel aparentemente. Y aquí también hay otras lesiones, algunas de ellas con cicatrices. O sea que probablemente es un cáncer de piel que ha recidivado, ¿no? Pero lo que más me llama la atención en la paciente son las lesiones dérmicas con una lesión proliferativa, ¿no? En esta paciente, ¿qué es lo que llama la atención? El tamaño de la paciente. Puede ser, ¿qué más? ¿Vida endovenosa?
las vías, que tiene varias vías conectadas, ¿no? Es una paciente que está en una unidad de cuidados críticos y bueno. En este paciente, en este niño, ¿qué es lo que llama la atención como ictoscopía? El grado de nutrición severa, doctor. La desnutrición, ¿no? Severa. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le llama la atención? La fascia del paciente. No está Las orientado, doctor. facies, Rigidez. ajá, y luce flácido, o sea, luce que como que está al abandono, ¿no? Flácido, ¿no? Entonces, ¿y hay alguien que vea otra cosa diferente? Fíjense que cómo vamos coincidiendo en la ictoscopía, ¿correcto? Entonces, en la ictoscopía de este paciente vamos a describir fundamentalmente que luce desnutrido, con unas facies que revelan cierta desconexión y flacidez. ¿Sí, aló? ¿Aló? Bueno, seguimos. En este paciente, bueno, este es un paciente con una fase leonina, con lesiones oculares, lesiones en el labio, lesiones a nivel nasal. Lo describen fundamentalmente como una facies leoninas. En este paciente, ¿qué es lo que llama la atención? Como ictoscopía, parecido a lo que al niño anterior, lo único que este está de pie, ¿no? O sea, también desnutrido, ¿no? Y luce también como que no muy bien conectado. En este paciente, fíjense que en la ictoscopía es todo el organismo, todo lo que vemos, y puede ser lo más importante que tiene algo en el dedo gordo del pie, ¿correcto? O puede ser que a la ictoscopía una alteración en la marcha, una actitud, un tic, etcétera. O sea, todo vale en la ictoscopía, todo y nada. ¿Correcto? Aquí en la ictoscopía, bueno, nos vamos a centrar en el problema ocular con una lesión proliferativa y con edema y que altera la órbita del ojo derecho, etcétera, ¿no? Y con sangrado, ¿no? Es una lesión neoplásica. Esta es una alteración congénita, pues lo dejamos. En este paciente, en esta paciente, ¿qué es lo que marca su ectoscopía? Presenta Fíjense que... Bocio. ¿Qué? Bocio. cervical. O sea, una tumoración cervical en un lado del cuello, ¿no es cierto? Y además es una tumoración que tiene circulación venosa, miren, ¿no? En este paciente ya no es en una tumoración en un lado del cuello, sino en toda la zona anterior del cuello. Pero la lesión es nodular, ¿no? O sea, es una tumoración tiroidea nodular que es lo más llamativo en este paciente. Si este paciente junto con eso tiene signos de hipotiroidismo, puede ser un cáncer tiroideo que ha destruido la glándula tiroide y está proliferando, ¿no? O algo por el estilo. Pero aquí lo más llamativo está acá, ¿no? En este paciente es parecido al caso anterior, pero lo que nos llama más la atención es que está conectado
a diversos equipos biomédicos y eso es lo llamativo porque probablemente más no vamos a poder saber de él rápidamente, ¿no? Si vemos a esta señorita que está acá al centro y hacemos la ectoscopía de ella, ¿qué sería lo llamativo? ¿Qué hay en la ectoscopía? ¿No encuentran nada en la ectoscopía? ¿Su mano? No tiene nada de importante, pues. O sea, hay ectoscopía de personas que lucen sanas, que lucen conectadas al medio, que luce con cierto bienestar, etcétera. Una persona que luce sana. ¿Correcto? Que pueda tener una procesión por dentro, no sabemos. Pero a la ectoscopía no revela nada especial. Es más, revela salud, ¿no? Revela aparentemente una persona sana. ¿Correcto? Con todo el grupo que están posando en su centro de trabajo. Entonces, la ectoscopía no necesariamente tengo que encontrar datos que revelen enfermedades. Si lo revelan, perfecto. Pero si no revelan, no encuentro nada, no encuentro nada. ¿No? Que generalmente no se informa en negativo, sino en positivo. Luce así. Luce despierta, conectada, sonriente, etc. De tal edad. Entonces, ¿queda claro la ectoscopía? Sí, doctor. Entonces, muy Sí, bien. doctor. Miren, ahora van a estudiar cómo tomar bien las funciones, los signos vitales. Y los signos vitales, por favor, no me los vuelvan a confundir con funciones biológicas. Lo he preguntado en varios exámenes y lo he vuelto a preguntar a propósito.